Hola, bienvenidos a Operación Crimen. José Leonardo Quevedo fue un asesino serial colombiano cuyos crímenes salieron a la luz entre 2007 y 2018. Su modus operandi consistía en seducir, atraer y ganarse la confianza de hombres homosexuales en Bogotá para luego drogarlos, asesinarlos y robar sus pertenencias. Nuestro invitado de hoy, quiero presentarles, él es Esteban Cruz, productor, antropólogo y magíster en historia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí contigo y con el doctor Belisario en Operación Crimen. Gracias, los que están allá también se les quiere mucho. Doctor Belisario, ¿cómo estás? Muy bien, y con este magnífico invitado, pues muchísimo mejor, la verdad. Qué bueno que hubieras aceptado la invitación. A la orden, siempre. Esteban, cuéntanos un poco sobre tu experticia en historia y cultura. Realmente yo soy antropólogo, hice una maestría en historia y un doctorado en historia. Y siempre me interesé, como el maestro Belisario, en ese lado oscuro, en esa faceta oscura de la mente humana. Y hace unos 10, 15 años empecé a investigar casos criminales. Trabajé como profesor para la ESPOL, para la Escuela Superior de Policía. Trabajé también como profesor en muchos diplomados de criminalística para varias universidades, incluyendo la Policía Nacional de Colombia. Y conocí varios casos de asesinos seriales colombianos. Escribí un libro que me costó 4 años de trabajo con documentos que nadie había sacado sobre asesinos en serie colombianos, que se llama Los monstruos en Colombia sí existen. Después de que se publicó ese libro, pues empecé también a trabajar muchísimo sobre el tema de crimen. Ya no trabajo tanto ese tema, pero recuerdo mucho mis clases de criminología y de antropología forense, y creo que es algo terrible que sigue sucediendo en el país, casos como el que vemos hoy, que realmente es espeluznante, y lo que van a ver es increíble, y lo que vamos a analizar de este personaje que parecería casi sacado de una película, que caminó y que andó por Chapinero, que andó por las calles que usted también andó, que andó también y caminó por otras ciudades del país, que tal vez estuvo al frente suyo en Transmilenio, en Uber, mientras hacía cosas terribles como que los cuerpos de las personas a las que atacaba. Entonces son historias increíbles, horrendas, que no deberían suceder, pero que pues en programas como este podemos contar. Porque este caso es clave para la comunidad LGBTIQ+. Yo creo que lo que sucede es que, más que digamos que sea clave, yo creo que no es clave, yo creo que afecta, es un crimen serial que afecta a una comunidad que de por sí siempre ha sido vulnerable. Y entonces creo que esto lo aprovecha este criminal. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los criminales seriales, lo sabe muy bien el doctor Belisario, muchas veces tienen un perfil de víctima que es vulnerable. En el caso, por ejemplo, de Garavito, eran niños. ¿Qué más vulnerable que un niño? En el caso de Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañauzales, eran niños. Y niños, no niños cualquiera, no niños que tenían protección, niños pobres, niños abandonados. En este caso, este criminal serial, este homicida serial, se aprovecha de la vulnerabilidad de estas personas también para, en parte, llegar a ese número de víctimas. ¿Por qué Garavito llega a ese número de víctimas? Porque está atacando niños vulnerables y pobres. Si hubiera atacado al hijo de Uribe, Benedetti, Petro, Roy Barreras, Falcao, lo atrapan en 5 segundos. Pero es que estaba Garavito, por ejemplo, atacando hijos de señoras de la calle, de vendedoras, de abandonados prácticamente, hijos de personas en vulnerabilidad. En el caso que vamos a ver hoy, este señor, este joven, porque es una persona muy joven, también ataca personas que son vulnerables, por que está en un entorno en el cual la sociedad siempre de alguna manera los ha puesto relegados de la justicia, de muchas cosas. Entonces muchos asesinos en serie, no solo aquí en Colombia, en todo el mundo se aprovechan de la vulnerabilidad. Dahmer lo hacía, y la mayoría de sus víctimas eran hombres afro, latinos, chinos, Jeffrey Dahmer, asiáticos, porque pues si atacaba a uno blanco de clase media lo iban a capturar rápidamente, pero atacaba a hombres también prostituidos. Ese no es el caso colombiano, no es el caso de acá, pero si ustedes se dan cuenta, pues yo creo que no es que sea clave, sino que nos muestra otra vez cómo estas personas se aprovechan de la vulnerabilidad y de la injusticia social en este país. Doctor Belisario, ¿qué características tiene un asesino serial? Mira, Valentina, antes de mencionártelas, quiero retroalimentar algo que ha dicho Esteban, supremamente importante. Fíjate que constitucionalmente
acá ya están definidas cuáles son nuestras poblaciones vulnerables. Entonces hablamos niños, niñas y adolescentes, población LGTB, sí, exacto, con todas sus siglas. Tenemos personas de tercera edad, ancianos y personas en situación de discapacidad. Y todas estas poblaciones son susceptibles de ser atacadas, victimizadas por asesinos seriales, por criminales ultraviolentos. O sea, fíjate que lo que el Estado debería proteger en realidad, precisamente por su vulnerabilidad, es lo que resulta más atacado, en especial en crímenes seriales. Entonces, para responder tu pregunta, ¿qué características tiene el asesino serial? ¿Sí? Cuando se acuñó el término asesino serial, básicamente se dijo, son individuos que al menos ultiman, le quitan la vida a 3 personas que tienen una victimología muy similar, es decir, que tienen características muy similares. Por lo general todos son hombres, o son mujeres, o son niños, o son niñas, o son de la comunidad LGTBI, por ejemplo, o tienen cierta característica por color de piel, en fin, hay una victimología muy específica. Con un modus operandi similar, aunque el modus operandi es dinámico, puede variar, con una firma particular, que es ese elemento psicológico que está impreso bien sea en la víctima o en la escena, y algo muy importante, Valentina, y es que no lo hace ni por dinero, ni por una ideología política, ni religiosa, sino por puro y físico placer, para satisfacción mórbida de él o de ella. Ok. Cuéntanos un poco quién es José Leonardo Quevedo. Es un personaje muy extraño porque es un personaje joven, es una persona musculosa, alta, es una persona fuerte, que no tenemos todavía un perfil porque no hemos podido hacer un estudio científico, es un caso que está todavía en procesos, todavía salen nuevos casos todos los días, pero lo que uno ha podido, porque yo no puedo dictaminar algo que no conozco, no lo he podido entrevistar, no he visto, pero lo que tenemos son los hechos, y los hechos son una realidad. El tipo es un homicida y es un homicida serial. Y tiene algo que tienen todos los homicidas seriales, como decía el doctor Belisario, y también tiene otros más, que dentro de su acción serial, lo que uno puede ver en las escenas del crimen es que allí hay una tendencia no solo a llegar a hacer un crimen por un beneficio personal, por dinero, sino que ahí se nota que hay una especie de placer por el manejo del cadáver, por ejemplo, y es un personaje muy joven que empieza a atacar antes de los 22, 23 años, una persona muy joven, que además se nota que es muy hábil al entrar en contacto con personas, porque lo que encontró la policía es que este sujeto se contactaba con hombres que buscaban una pareja, digamos, que querían tener una relación emocional o sexual con otra persona y sabía cómo responderles y sabía cómo de alguna manera entrar en su propia casa. Porque algo que hace este criminal serial, que lo hacen muy pocos en el mundo, es que logran la confianza de su víctima y la mayoría de las víctimas se encontraron en las casas de ellos mismos. No es un tipo al estilo de Jeffrey Dahmer que va a un bar, Jeffrey Dahmer, por ejemplo, va a un bar gay, encuentra a su víctima que no tiene que ser gay, o sea, pudo haber sido heterosexual, pudo haber sido, pero en este caso, pues era el entorno en el que él estaba, va allí, encuentra a la víctima, la lleva a la casa, le da somníferos, después hace cosas terribles como taladrar el cráneo e intentar echar ciertos ácidos porque quería convertir a su víctima en una especie de maniquí para que fuera su objeto sexual. Quería tener su zombie personal, él quería que fuera su zombie, le encantaban a Jeffrey Dahmer las películas de zombies, en este caso no, este es un personaje que se contacta por redes sociales, que se contacta por aplicaciones, que se contacta también en bares con sus víctimas, gana su confianza y hace que lo lleven a su propia casa. Es algo completamente diferente porque mientras Dahmer se llevaba a las víctimas a la casa de él, este va a la casa de las personas a las que va a ultimar después. Hablemos un poco de la cronología, doctor. ¿Cómo se fueron dando cuenta de todos estos casos? Bueno, y antes de eso, Valentina, de responder tu pregunta, es que tenemos al maestro Esteban y yo sí quiero aprovecharlo. Fíjate que eso que nos acaba de explicar tiene el componente adicional de nuestro Dahmer colombiano, si lo queremos llamar así. Y es que a la par de la satisfacción del homicidio y de lograr que la víctima
con todo ese encanto superficial que le ejercía sobre la víctima, lo llevara a su propia casa, era también para robarlos en su casa, para hurtar elementos. Algunos que fácilmente podrían constituirse en trofeos, en premios que tenía para recordar, pero otros que le servían para su manutención, para vender, para en el mercado negro a través de reducidores obtener alguna ganancia de tipo económico. Pero pues todo esto nos da cuenta de ese modus operandi. Pese a hacer esa comparación entre el Jeffrey Dahmer, ¿sí?, que se conoce, y este sujeto. En la cronología hay, como el maestro Esteban lo está narrando, una escalada, ¿sí? Es decir, él empieza a perfeccionar su modus operandi. Inicialmente con unos contactos vía redes sociales, vía internet. Recordemos que una de las víctimas es un extranjero de origen panameño, un médico, y ofrece sus servicios. Lo empieza a seducirlos, puede que lo contacten en algún sitio en específico, pero hace tal argumentación y tal nivel de convencimiento que logra que lo lleve a la casa de la víctima, ¿no? La Fiscalía General de la Nación presume unas víctimas, ¿sí?, pero pueden ser muchas más. Por lo general, a veces resultan ser más porque, eh, de hecho, a veces se descubren, y el maestro Esteban puede confirmarlo, cuando ellos mismos de una forma narcisista dicen, no, es que yo no tengo 10, 12 víctimas, sino que en realidad tengo 40, 50. Y si los perfiladores son lo suficientemente astutos y convincentes, pueden llevarlo en ese trabajo a que muestre dónde están esas víctimas o qué víctimas era para poderlas vincular con denuncias de desaparición, por ejemplo, si es que el cuerpo no se encontró. Aunque aquí en este caso particular, en la escena también hay unos elementos muy particulares, y dentro de esos está el quemar los cuerpos y el quemar algunas cosas de parte de la escena. Entonces eso también nos dice mucho de ese modus operandi. Y siempre eran crímenes planeados. Sí, ¿O no sí había un tanto? planeamiento, sí, claro, sí había un planeamiento, porque de igual manera, digamos que en su fantasía, en muchos así, les comienza primero esa fantasía como el primer planeamiento, es decir, qué quiero lograr, qué me satisface, cuál es ese tipo de víctima, a dónde la voy a llevar o cómo voy a lograr que me lleve a su casa. Pues eso en sí ya está dando, si uno lo habla desde la neurociencia, algo llamado teoría de la mente, es decir, ya ha imaginado el escenario, entonces ya lo ha planeado. ¿Cuál era la motivación de Quevedo? ¿Tenía alguna? No sabemos todavía, o sea, vuelvo a decir, tendríamos que ir a hacer una entrevista con él, no se ha dado esa entrevista, hay todavía un proceso, ha sido condenado, pero siguen apareciendo procesos de Quevedo, pero hay algo que a mí sí me llama la atención, que estaba diciendo el maestro Belisario, y es lo siguiente, en el caso de Quevedo hay unos elementos que no se habían visto, por lo menos yo no lo había visto en casos de asesinato en serie colombianos. Digamos que el promedio de la asesinato en serie colombiano eran personas que generalmente trabajaban como vendedores ambulantes, tenían trabajos esporádicos, tenían una movilidad muy alta, ¿no? Entonces Garavito atacaba en un pueblo y se volvía al otro, se disfrazaba, eran nómadas, o Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, se va caminando hasta Perú, o Daniel Camargo Barbosa, que también sale y se escapa de la Gorgona y luego se va caminando hasta Guayaquil, literalmente, acabando personas y acabando con mujeres al paso. Este no, este se establece en este lugar y utiliza los celulares y utiliza las redes sociales y tiene solo 21 años. Cuando uno ve Garavito lo atrapan mucho mayor. Se atrapa también a Pedro Alonso López mucho mayor. Se atrapa a Daniel Camargo mucho mayor. Este es una serie que es muy joven, tiene 21 años. Y lo otro que es evidente allí es que es una serie que es metódico. O sea, tenemos casos en el mundo similares, pero Quevedo es un personaje que a mí me parece sui generis para la criminología colombiana, porque no habíamos tenido primero una persona que utilizara de esa forma las redes sociales, había 2 o 3 casos pequeñitos, pero no así general, de una serie que atacara así por las redes sociales. Y segundo, si usted ve y pone un punto donde fueron cada uno de los ataques que hoy en día fueron ya juzgados y fueron procesados, encuentra que se movía en una zona específica de la ciudad, que es el barrio de Chapinero y en zonas aledañas. No tenía esa alta movilidad
Y eso de alguna manera, no sé si me lo puede corregir el profesor, tal vez yo estoy equivocado, y eso de alguna manera nos muestra que es un personaje que era un poco inexperto porque de alguna manera ataca y vuelve a atacar en la misma zona. Era una persona que tal vez por su juventud no tenía ese refinamiento criminal que tuvo Garavito, que se disfrazaba, iba a un pueblo y después iba 3 días de viaje a otro para que no lo encontraran. Él estaba atacando prácticamente a 1 cuadra, 3 cuadras de distancia en una zona en donde fácilmente podía ser grabado. Entonces yo siento que era un asesino inexperto o fue un asesino inexperto y de alguna manera la motivación sí es extrañísima porque como bien dice el profesor Belisario, se encontró que había hurtado cosas, pero los hurtos que hay allí son de cosas menores, que pueden ser bien trofeos o pueden ser cosas que simplemente veía allí que le podían dar algún dinero, pero que en el fondo yo creo que no es la motivación del crimen, la motivación es más su placer, un placer en destruir a la otra persona, pero no sabemos muy bien cuáles son las mecánicas que están en esa mente porque todavía no la hemos podido estudiar, pero yo creo que ahí no, el motivo realmente no era el que han dicho muchos, que es el hurto, sino para mí el motivo allí es acabar con la vida de alguien porque hay un deseo interno de hacerlo, porque de alguna manera este señor siente satisfacción. Y se nota porque además, lo vamos a, si quiera mencionar después, se nota mucho por los tratamientos que le da a los cuerpos. Hay un cuerpo, en un caso que fue muy famoso, en el que envuelve a la víctima en una bandera que tiene un símbolo muy especial para la comunidad. Yo creo que eso no es al azar, porque pudo haberlo hecho con una sábana, pudo haberlo hecho, pero que tome un símbolo de toda una comunidad y envuelva a un chico que además era una persona reconocida en su comunidad, era una persona muy querida por la comunidad, es una muestra en parte para mí de ciertas tendencias sádicas de querer ver sufrir no solo a la víctima, sino a un grupo completo. Y el que acabe también con el médico panameño, que era un médico que vivía aquí en Bogotá, que se había venido de Panamá, que era muy reconocido, que era una persona también muy conocida en todo el sector, ese ataque a ese médico también es simbólico en parte, porque está atacando a una persona que de alguna manera tiene un nivel profesional y él lo sabe porque él investiga a sus víctimas porque entra a sus redes sociales primero, sabe a quién está atacando, no ataca a cualquiera, ataca a personas que son reconocidas y eso para mí es una cosa demasiado fuerte porque no lo había visto en un criminal colombiano que además es Quevedo aparentemente, pues muchas personas dicen es de origen pues extranjero, no es colombiano. Otros dicen es colombiano. Bueno, hay gente, hay noticias que dicen que no es colombiano, que es migrante, pero ahí también se ve una especie de destrucción de símbolos de una comunidad entera. Y eso a mí me parece increíble. Símbolos desde una bandera hasta un profesional. Mira, Valentina, en relación con lo que nos dice el profesor Esteban, quisiera complementar. Yo la lectura que le hago a el perfil geográfico es la siguiente. Es conocido que Chapinero es una zona de asentamiento de mucho arraigo de la comunidad LGTBI, ¿sí? Por eso era precisamente su zona de influencia, de ataques. Y como dentro de su modus operandi estaba que lo llevaran, hacer que la víctima lo llevara a su sitio de residencia, pues por eso la gran mayoría de crímenes se concentraron en esa zona en particular. Y son zonas geográficas que eh, eh, estructuralmente incluso en otros países, en otras hasta culturas, está, ¿sí? Alguna vez inclusive de manera coincidencial, tú y yo nos encontramos en Madrid. Ah, sí, en Madrid, España. Sí, en Madrid, España, sí, no Porque también puede Cundinamarca. haber sido Madrid, Cundinamarca, pero Claro, fue en pero Madrid, fue en Madrid, España. España. Y allá es muy famoso la zona de Chueca, ¿sí? Una región, un barrio que es exclusivamente de la comunidad. Entonces, algo similar ocurre acá en esa zona de influencia. Yo no lo leo tanto como que él haya sido un experto, sino que sí, dentro de su fantasía, dentro de su perversidad estaba lograr que lo llevaran al sitio de residencia, pues lo más probable era que fuera uno de estos barrios característicos de la comunidad LGTBI, ¿sí? Que tiene unos asentamientos muy particulares. Chapinero, llámese algunas zonas del centro de la ciudad, algunas otras en el norte de la ciudad, y ahí era donde se culminaba el crimen como tal. ¿Hay rasgos en común con otros asesinos en serie? Sí, sí, claro.
como bien lo explicaba el maestro Esteban, el simbolismo que hay, el nivel de sadismo que hay, esa necesidad que uno ve como de destruir, ¿sí? De pronto al utilizar elementos como fuego, al humillar, porque puede ser el componente psicológico también que hay dentro de toda esta ultraviolencia que puede utilizar el asesino serial, eh, el tipo de victimología, la, los periodos de latencia que tenía entre un crimen y otro, el tipo de arma que utilizaba, en fin, todo esto cuando se analizan asesinos en serie, pues tiene unos elementos muy en común. ¿Pudo haber tenido odio hacia esta comunidad? Pues es que de alguna manera no podemos volver a saber, evidentemente son crímenes que pueden ser clasificados como crímenes de odio en varias de las formas en las que se expresa esa categoría, porque el crimen de odio se ve hoy en día como el que se ejerce sobre una minoría o sobre un grupo específico, inspirado o de alguna manera creado o llevado a cabo por los estereotipos falsos que se tienen de ese tipo de comunidad. Por ejemplo, crímenes de odio hacia personas por la diferencia sexual o por la diferencia étnica. Está muy ligado a lo que sería la segregación y el racismo, por El ejemplo, desprecio. o el desprecio. Pero digamos, no podemos saber porque hay cosas que no sabemos. No sabemos la orientación sexual del asesino hoy en día. O sea, no sabemos si Quevedo es heterosexual o homosexual, y eso sí lo cambiaría mucho. No porque si fuera uno o otro sería malo o bueno, sino porque eso nos explicaría un poco por qué y qué lo lleva también a hacer este tipo de acciones. Lo que sí me parece sorprendente es lo que decía el profesor Belisario y tiene que ver con esa destrucción que hace en el lugar, quemar cosas, romper cosas, quebrar cosas. Y esa violencia hacia las cosas que también están en el lugar es también una violencia hacia la misma víctima que se desborda más allá del cuerpo. Entonces, yo llego aquí, acabo con este señor, hago esta acción, pero aparte de eso, rompo todo, quemo una pared, arranco algo de aquí, y ese tipo de destrucción muestra una personalidad no solo enfocada en la destrucción del individuo, sino del entorno, y eso nos muestra unas acciones de ira, de violencia, pero también de un impulso sádico muy fuerte. Hay algo que me parece también interesante de este señor, y es que recuerdo, por ejemplo, ya que preguntabas al profesor Belisario si habían casos similares, cuando uno ve ningún caso es igual a otro, digamos, cada caso de homicida serial es algo diferente, pero sí hay patrones que a veces se repiten en uno que otro caso, porque por eso esto es un fenómeno criminal, por eso es un fenómeno humano, una serial, por eso no hay tantos, por eso podemos contarlos con la mano, por eso no es normal que aparezca una serial a pesar de que en todo país y en toda ciudad siempre han existido, no es una regla, no es un tipo de crimen que es muy común, pero aquí lo que sí me parece interesante es que hay varios casos, recuerdo por ejemplo, no sé si lo pronuncio bien porque no sé japonés, hay un señor que se llama Yoshihiro Shiraishi, que es llamado el asesino de Twitter, y el asesino de Twitter utilizaba un tipo de seducción muy parecida, que era, abrió una cuenta de Twitter, Shiraishi, en que en vez de la foto de él, lo que tenía era una imagen de manga, de anime, a los que les gusta Dragon Ball, a los que les gusta Naruto, una figura así, pero en vez de tener una corbata tenía una soga y una cara deforme que invitaba a las autolesiones, y entonces empezó por Twitter a buscar a todas las personas que colocaban tags de depresión y las seguía por meses y se volvía amigos de ellos y los invitaba a su casa, y cuando los invitaba a su casa a personas deprimidas acababa con ellas solo por placer y destruía todo su entorno. Me recuerda un poco, aunque aquí no los lleva a su casa, pero el uso de las redes sociales, el uso de mirar el perfil de la víctima, el estudiar también, porque hoy en día nosotros hacemos algo que para los criminólogos de los años 60 y 50 sería una torpeza grandísima, que es publicar nuestro perfil y nuestra información públicamente. No sé si cuando cuando salió Facebook, la gente decía, pero ¿cómo mis fotos las va a ver todo el mundo? Pero, ¿cómo mi teléfono lo va a ver todo el mundo? Ya estamos acostumbrados a eso. Antes no, las informaciones eran reservadas, y creo que él se aprovecha de esto como lo hizo Shiraishi, el famoso asesino de Twitter. Y una última cosa que me parece interesante del caso de este señor es, hay un elemento en él mismo que es su apariencia.
y él construye una apariencia física para ser atractivo. O sea, hace músculos, en las fotos que se publicaron se quiere buscar atraer a la otra persona, el corte de cabello, el aspecto, este no es Garavito con bigote despelucado, este no es Daniel Camargo Barbosa con verrugas, este no es Pedro Alonso López, que es prácticamente un habitante de la calle. O sea, si nos encontramos con Pedro Alonso López en su momento de apogeo, veríamos un habitante de la calle sin muelas, sin nada. Este no, este se cuida muy bien porque él mismo es un anzuelo, porque su aspecto mismo es un anzuelo para las víctimas, porque su cuerpo es lo que hace que sus víctimas lo lleven a la casa. Entonces tiene que verse bien, tiene que peinarse bien, tiene que depilarse bien, tiene que vestirse bien. Y eso también es algo que no había visto yo en asesinos en serie colombianos. Los crímenes de Quevedo pasaron desapercibidos por mucho tiempo y dicen que no hubo tampoco como ayuda por parte de las autoridades. ¿Fue así para los dos? Yo creo que en Colombia tenemos unas limitaciones muy grandes, no podemos echarle la culpa a la policía y a la fiscalía de todo, porque es que están sobrecargados, somos uno de los países con menos policías por habitante, el sistema judicial es uno de los que menos recursos tiene si lo comparamos con otros países, ni siquiera desarrollados contra nosotros que somos subdesarrollados, sino países del mismo nivel invierten más en eso. Nuestros técnicos judiciales son personas muy hábiles, pero tienen muchos casos, no tienen tiempo y están dedicados muchas veces a veces a casos famosos o a casos que son prioritarios y a veces esto lo aprovechan estos criminales. Entonces, como tenemos ese problema, pues evidentemente lo que pudo haber pasado y la latencia, como dice bien el profesor, y la cantidad de víctimas que se dieron pudo haber sido menor si tuviéramos de alguna manera más técnicos, mejores pagados y con más recursos. Pero como no lo tenemos y está en una población vulnerable, nuestra misma sociedad llena de injusticias sociales, pues entonces no le pone ese énfasis y tal vez hubiéramos tenido menos víctimas. Mira, Valentina, que en lo que nos ilustra precisamente el maestro Esteban, está no solamente todas las fallas pues, que tenemos en el tema de la falta, yo creo que de personal, de inclusive algún personal especializado que pueda de alguna manera hacer análisis link de victimología, ¿sí? Que si encontramos esta persona aquí de la comunidad LGTBI que fue ultimada de esta forma y después también en el mismo barrio, en el mismo sector encontramos otra, pues empezar a ligar esa victimología y hacer los esfuerzos de búsqueda de lo que podría ser evidentemente un asesino serial. A veces no se cree, entonces las víctimas quedan aisladas, ah no, esto fue una situación tal vez por celos, tal vez por andar precisamente en esa comunidad, en fin, hay bastante sesgo cognitivo y eso hace que la investigación no tome fuerza y no se tome como en otros países donde juiciosamente se hacen ese tipo de investigaciones. Entonces, pues hace que el asesino serial se siga saliendo con la suya y el número de víctimas vaya aumentando. Y que él también se sienta que nunca lo van a descubrir, ¿no? Eso va alimentando también su ego de no pasa nada, entonces esto está de alguna manera incitando a que vuelva a ocurrir y a que la impunidad permanezca. ¿Cómo se puede evitar para que estos casos no sigan ocurriendo? Yo creo que si hablamos de serial y ya estamos hablando de uno, es inevitable que haya habido por lo menos tres casos. O sea, eso es algo que es terrible. No podemos evitar a veces y quisiéramos que no existieran, pero este tipo de personas existen. Algunos son muy sigilosos, algunos son muy ordenados, algunos nunca son capturados. Hay muchos casos de algunos que nunca fueron capturados y muchos yo creo que, como dice el profesor Belisario, muchos se escudan, o no se escudan, muchos utilizan la desigualdad social y el entorno para poder ser más prolíficos, para poder acabar con más personas. Y eso de alguna manera en Colombia es un caldo de cultivo, porque en Colombia hay una desigualdad social muy grande. Por ejemplo, es muy difícil que se investigue por esos sesgos que cuenta el profesor Belisario, desapariciones de habitantes de calles, que a la gente no le va a importar. Puede haber una muy prolífico en ese momento un homicidio de habitantes de calle y nadie lo va, ni siquiera nadie lo va a mencionar. ¿Por qué? Porque el sistema es así, porque somos así, o sea, como sociedad somos así. Y ese sesgo es lo que hizo que Quevedo fuera tan prolífico, porque también pasó con Dahmer en Estados Unidos, es que no es solo Colombia. Cuando Dahmer llegaba a la policía llegaba, tocaba la puerta, los vecinos decían es que huele a muerto,
esto, es que adentro gritan, es que sale personas llenas de sangre. La policía fue 2 veces al apartamento de Jeffrey Dahmer y vieron a la víctima y Dahmer dijo, no, es que nosotros no somos sadomasoquistas y estamos muy borrachos. Y la policía le devolvía a la víctima a Dahmer cuando la víctima intentaba escapar. Es una cosa horrible, pero es por ese sesgo que dicen, estos dos son sadomasoquistas, no quiero que sea mi problema. Pero ¿qué hubiera pasado si hubieran sido heterosexuales? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido, por ejemplo, una pareja de un hombre mayor y una mujer, o una mujer y una mujer? O sea, es diferente la manera en cómo se abordan las situaciones de acuerdo a esos prejuicios que tenemos como sociedad todavía. Y entonces eso fomenta que existan más de estos criminales o que se den más víctimas. Y a mí me parece eso sorprendente. Ahora quería apuntar una cosa más. En el caso de Quevedo, él hace algo que también hizo una asesina mexicana muy famosa que le llaman la Mataviejitas, que es un caso muy conocido. La Mataviejitas se ganaba la confianza de mujeres mayores y las atacaba en su propia casa. A diferencia de Quevedo, en las escenas del crimen de Juana Barraza Sampeiro, que es el nombre de ella organizaba las escenas del crimen al estilo Mauricio Leal, al estilo del caso de Mauricio Leal, vendaba incluso las víctimas, las sentaba, las vestía y las peinaba y cuidaba todo porque sentía culpa. En este caso, él destruye todo. Hay una ausencia total, total de culpa. Y ese es un rasgo muy fuerte de psicopatía. Es un rasgo muy fuerte de psicopatía. En el caso de las viejitas y en el caso, pues también puede ser un psicópata Mauricio Leal, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Quevedo. No, el hermano de Mauricio Leal. Junior. Jonier, que tiene rasgos psicopáticos, pero hay un tratamiento de la escena del crimen, los acuesta en una cama como si estuvieran dormidos, ahí hay una sensación de intentar reparar lo irreparable, de alivianar. En este caso no, en este caso no le importa, en este caso destruye todo. Ahí hay una total falta de empatía, nos habla de una personalidad en la cual no hay ninguna sensación probable de arrepentimiento, es alguien que está dejando todo destruido y que de alguna manera no le importa y lo deja así. En otros casos de asesinos seriales o de crímenes, digamos, uno ve un tratamiento de la escena del crimen distinta, pero en esta hay unos rasgos muy fuertes de eso, de psicopatía. Sí, Yo puede veo ser. ahí, sí, y yo veo ahí, Valentina, en la escena, bastante ira desatada, ¿sí? Un precario control inhibitorio si lo habláramos desde la neurociencia. Y quiero también apuntalar algo que el maestro Esteban dijo anteriormente, y me corrige si me equivoco, con el asesino serial de Twitter, el japonés. Y es que fíjate la astucia de este asesino serial, que el tipo buscaba a la víctima, la perfilaba, que tuvieran esa vulnerabilidad de que querían acabar con su vida. Él los invitaba a su casa, básicamente acababa con la vida de ellos, pero al momento, y me corriges si fue cuando le hacen la imputación y la acusación, el tipo dice, no, yo no lo sé, ellos querían morirse. Sí, es real. O sea, Él decía eso. cuando se hace el juicio, él va a decir, yo no tuve la culpa, ellos ya habían manifestado eso, yo les ayudé. Exacto. Yo les ayudé. Pero cuando uno ve la victimología, esta es una excusa típica de un criminal serial que no reconoce sus actos, pero cuando uno ve la victimología se da cuenta que la mayoría eran mujeres y que antes de la muerte de las mujeres en muchos casos hubo abuso. Entonces ahí evidentemente no hay simplemente, no, es culpa de ellas, que es lo que ninguna víctima es culpable. O sea, hay que decir, puede que la víctima en unas circunstancias de alguna manera favorecieron que el victimario atacara, pero ninguna víctima es culpable, ninguna víctima es culpable. Y eso es algo que tenemos también a veces en medios, que decimos, es que estaba a las 11 de la noche, salió de una fiesta solo, invitó a un desconocido a la casa. Ahí mismo le estamos dando culpa un poco a la víctima. La víctima no tiene la culpa, la víctima confió en alguien. Las personas que fallecieron tristemente atacadas por Quevedo confiaron en Quevedo, lo vieron como una buena persona, quisieron tener una relación con Quevedo y Quevedo las destruyó. El malo es Quevedo. Ninguna de las víctimas tuvo la culpa, ni por su orientación, ni por sus deseos, ni por su estilo de vida. Pero Quevedo sí se aprovechó del estilo de vida y se aprovechó de la vulnerabilidad de estas personas. Y aquí viene otra cosa que también tenía que ver con esto, y es que la gente generalmente y nosotros también no nos damos cuenta
y a veces adjudicamos algunos espacios como seguros y algunos espacios como inseguros, pero cuando uno ve las estadísticas es todo lo contrario. Entonces mucha gente dice, no, voy a la décima con décima a las 3 de la mañana con un iPhone y me van a hacer de todo. O me voy a caminar por la sexta con Caracas con un bolso Cartier a ver qué me pasa. Es más probable que usted sea atacado por un personaje que usted lleve a su casa o en un hotel que en la décima con Caracas, o sea, en estadísticas, en ataques violentos, no que te roben, sino en ataques violentos, ¿sí? O sea, en un ataque violento es más peligroso que lleves que haya una relación con un desconocido. Es más, el profesor Belisario sabe más de esto que yo. Cuando ustedes ven las escenas del crimen, muchas de ellas son las residencias de las víctimas y hoteles, y hoteles. Ustedes busquen crimen hotel y hay todos los días noticias. Pero ¿cuántas personas han fallecido atacadas en la carrera décima en Bogotá? Podemos contar casos, 5 o 6 en 20 años, en hoteles todos los días. Entonces nosotros tenemos esa idea y las víctimas que no tienen la culpa asumen que su casa es un lugar seguro. Y este señor logra seducirlos para que le lleven a su propia casa. La víctima en su propia casa siente que es seguro, pero es más vulnerable todavía, porque ahí, en su propio hogar, no tiene una red de apoyo a veces, están solos, encerrados, nadie tal vez los va a escuchar, y ahí en ese lugar él actúa con más impunidad que si estuvieran en la calle, por ejemplo. ¿Vas a contemplar? Sí, Valentina, fíjate, en relación precisamente con dos cosas. Primero, el tema de la victimología, pero también esa distorsión cognitiva que tiene el agresor serial. Si Esteban y yo, por ejemplo, entrevistáramos a Quevedo, seguramente él diría, en esa distorsión cognitiva, no, es que yo estoy limpiando el mundo de este tipo de personas. O no, es que la culpa es de ellos porque me invitaban allá y me querían atacar. Me hizo recordar mucho, por ejemplo, el monstruo de Monserrate. El monstruo de Monserrate decía que estas mujeres vulnerables, porque eran consumidoras de alucinógenos, algunas de ellas habitantes de calle, otras de ellas que ejercían la prostitución en calle y además eran consumidoras, que se las llevaba a él a sus cambuches, y él decía que ellas eran quienes lo atacaban a él y que él solamente se defendía y por eso las asfixiaba mecánicamente. Todos estos individuos en esa astucia que tienen y en esa perversidad, porque esto no es ni siquiera alguien inteligente, van siempre a distorsionar la realidad y a justificar por qué ultimaron a esas víctimas. Y la víctima, como muy bien lo ha dicho el maestro Esteban, jamás tendrá la culpa. Es eso, es víctima. Ok. ¿Qué conclusiones sacas de este caso, Esteban? Y la gente cómo puede prevenir también eso. Yo creo que este caso nos muestra que los asesinos seriales o los homicidios seriales son un fenómeno que no tiene de alguna manera un final o un límite, no es algo que solo pasó en los años 80 o en los años 90, es algo que está activo, que deben haber cientos, tal vez miles activos en este momento en todo el mundo, y lo que nos muestra es que hay una necesidad muy fuerte de cambiar de alguna manera, no solo de las autoridades, sino de la sociedad entera, de cambiar de alguna manera la forma como percibimos la vida de los demás. Y lo vuelvo a decir, en un país desigual, tal vez uno de los más desiguales del mundo, en un país con unos índices de violencia tan altos como los nuestros, muchas veces casos como este a la gente no le importan, no le importan, porque piensan y pensamos todos, inconscientemente tal vez, que hay vidas que valen más y vidas que valen menos, por los prejuicios, y eso de alguna manera favorece el actuar de ese tipo de criminales. Yo creo que la forma más fácil que podríamos tener los colombianos de tener un entorno más seguro sería acortar esas brechas de desigualdad, no solo económica, sino social y de acceso a la justicia. Yo creo que si eso existiera tendríamos menos casos como Quevedo, o al menos se hubiera parado mucho antes. Tendríamos solo uno y no estaríamos hablando de una serie o dos víctimas, o estaríamos hablando de simplemente un hecho anecdótico terrible y horroroso, pero no de un criminal serial. Doctor, tus conclusiones. Bueno, Valentina, no, mira, yo me quiero referir precisamente como lector que alguna vez fui de la ópera prima del maestro Esteban, Los monstruos en Colombia sí existen. Y me encanta el título porque fíjate que no está diciendo los monstruos en Colombia existieron. Están, permanecen, ¿sí? Y
no terminamos de hablar de uno cuando aparece otro. Ahorita fíjate que detrás de cámaras hablábamos de uno que posiblemente pronto va a ser también mediático. ¿Sí? No quiero dar detalles, pero pues es alguien con unas características particulares, su estatura y el gran daño que le ha hecho también, o que le hizo a una población vulnerable. Tal vez en algún momento sea uno de los objetivos de nuestro podcast, de algún podcast que hagamos tú y yo. Pero los monstruos en Colombia, lamentablemente, siguen existiendo y si no aprendemos, si no nos preparamos, si no trabajamos a nivel macro, pues el tema evidentemente no va a cambiar. Vamos a seguirlos generando y germinando, lamentablemente, en nuestro territorio. Así es. Bueno, Esteban va a estar próximamente en la Feria del Libro. Cuéntanos un poco qué libro vas a sacar y pues la invitación que les das, en qué pabellón vas a estar. Si les gustan estos casos de criminología, está el libro de Los monstruos en Colombia sí existen. Ahí van a encontrar los casos históricos de Colombia. El doctor Mata, Garavito, Pedro Alonso López. Hicimos un trabajo, cumple ese libro casi 12 años, pero sigue estando ahí. Está a la orden de todos ustedes, lo pueden buscar en cualquier librería. Y tenemos este último que estamos presentando, que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Es un libro que habla de casos de la conexión entre el crimen y la magia, ¿no? El pensamiento mágico, la magia negra. Van a encontrar casos increíbles que a veces son un poco graciosos. Por ejemplo, hay una persona que dice en algún momento que tiene un accidente muy fuerte, que va al más allá y en el más allá, en vez de ver a Jesús o un alma, ve a Pablo Escobar iluminado y le dice, toma este número. Él regresa, él sí estuvo muy mal en una UCI, va y juega ese número y se gana la lotería. O sea, casos como esos, y aquí se habla de esto, y se habla también de casos de criminales seriales que se inspiraban en esa idea de la energía negativa y demás. Entonces, no solo de Pablo Escobar, es de muchos casos, y lo consiguen en cualquier librería del país. Y sobre Quevedo, al final, quiero solamente apuntar una cosa. Yo creo que lo que conocemos es muy poco de lo que vamos a conocer. Es un caso en desarrollo. En las últimas meses o semanas, en los últimos meses y en los últimos días, se dice que él va a reconocer más crímenes. Lo ha hecho. Y creo que podría suceder, tristemente. Y hubo un caso repetitivo en Medellín que nunca se resolvió, de muertes de personas de la comunidad en hoteles. Y hasta el día de hoy no sabemos quién fue ni qué fue. Y es un caso muy fuerte, muy violento, que tal vez ustedes puedan algún día analizar. Claro que sí. Esteban, ¿en qué stand vas a estar? Estoy en el pabellón 7, están 17:15. Ahí me pueden ver, ahí nos conocemos y gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. A ti, Valentina, y al profesor Belisario. Un gusto. Mi nombre es Esteban Cruz Niño, soy antropólogo, escritor, investigador. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo, Belisario Balbuena. Para más contenido exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo capítulo.